de nuestro Señor Jesucristo. Un amor permanente, un amor manifiesto, así es el amor de Dios que se ha presentado delante de nosotros en la encarnación, en la natividad de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana nos hemos acercado a la primera carta a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 13, pues es un pasaje por todos y cada uno de nosotros conocido, el gran canto al amor. Porción de la Escritura que ha servido de inspiración de poemas, de cantos, de prosas, de obras, tanto de actuadas como musicales, base fundamental, podríamos decir, de una filosofía cristiana interpretativa del concepto del amor. Y de un amor muy especial, el amor de Dios, ese amor que conocemos desde el texto en griego como el amor ágape, el amor incondicional, el amor sublime de Dios por nosotros. Sin embargo, cuando leemos primero los Corintios 13 nos damos cuenta que Pablo no está hablando, al menos de una forma directa en el mensaje a la iglesia de Corinto, de que este amor es el amor de Dios y que solo es responsabilidad y menester de Dios tener esta clase de amor, sino que el pasaje invita a la iglesia, nos invita a cada uno de nosotros, creyentes en el Señor Jesucristo, a que este amor sea desarrollado en cada uno de nosotros. Y es cierto, es un amor que no se genera espontáneamente en el ser humano. Es un amor que es implantado por la presencia, por la manifestación de Dios en Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Es ese amor del que nos habla Juan 3:16. Ese amor por el cual Dios envió a su Hijo, entregó a su Hijo para que cada uno de nosotros que hemos sido dotados del don de la fe para creer en Él, no vengamos a perdición, sino que podamos gozar, tener esa esperanza plena y hermosa de la vida eterna. Así es el amor de Dios. En el desarrollo del entendimiento de este amor, en este pasaje de 1 Corintios 13, el apóstol hace una comparación de este amor con tres manifestaciones en la vida de la iglesia, en el recorrer histórico de la iglesia, específicamente conocidas como manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y conocemos por la lectura de las cartas a los Corintios que esto era algo muy especial y bastante manifiesto en la vida de esta iglesia, de la iglesia de la ciudad de Corinto. Este pueblo cristiano, receptor de la palabra de Dios, va a afirmar en su vida litúrgica, en su vida cristiana, que la manifestación de Dios es importante en la vida de la iglesia. Pero Pablo les va a llevar con la palabra de Dios desde la Escritura a hacerles ver que esta manifestación es todavía más importante en la presencia del Verbo, en Cristo mismo encarnado para dar bendición a la iglesia. El versículo 8 de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, vaya conmigo por favor a esta porción, a este versículo, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías ¿qué? Se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Ningún cristiano dudaría en el don profético, ningún cristiano dudaría del don de lenguas y ningún cristiano dudaría del don del entendimiento espiritual. ¿Por qué? Esto no es doctrina, esto es Biblia. La palabra de Dios nos habla de estos dones espirituales. Discutir teológicamente si están presentes o no en nuestro tiempo sería inútil. Es uno de los puntos más controversiales en los que podemos o no estar de acuerdo, dependiendo de nuestra línea y corriente teológica. Pero no podemos negar que la Biblia nos habla de la manifestación de estos dones, porque los hemos leído una y otra vez, porque el mismo apóstol Pablo va y hace referencia a ellos una y otra vez en las diferentes cartas paulinas. Manifestaciones
reales, fehacientes de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Pero manifestaciones que no son solamente un artículo decorativo en la vida de la iglesia, que deben llevar al creyente, que deben llevar al cristiano redimido, al ser humano redimido en Cristo, a no solamente recibir la manifestación, sino hacer manifestación del don del amor de Dios en su vida y en su vida cotidiana. Dios, a través de su Espíritu, se manifiesta en la vida de la iglesia, se manifiesta en la vida del creyente, y el creyente es llamado a ser una manifestación de Dios. Pero ¿cuál es la manifestación de Dios que debe estar sobresaliendo más en la vida del creyente y en la vida de la iglesia? Ahí está el centro de la reflexión de este versículo y del contexto de este pasaje de 1 Corintios capítulo 13. Porque el apóstol les puede decir directamente, en medio de la iglesia se puede manifestar el don de la profecía, pero más importante que el don de la profecía es que se manifieste el amor. En la vida de la iglesia se puede manifestación el don de la glosolalia o de lenguas, pero más importante es que se manifieste el amor. En la vida de la iglesia puede haber un discernimiento especial dado por Dios para entender más allá de lo que nuestra mente humana comprende las revelaciones de Dios. A esto se refiere por ciencia, no por cuestiones científicas, sino por la interpretación de la revelación de Dios. Dice, pero más importante que el entendimiento es el actuar, el manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Y entonces, tres manifestaciones o tres dones de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, está diciendo Pablo, sí, puede suceder, se da en medio de la iglesia, pero no son lo fundamental. Porque si tenemos la capacidad de hablar en lenguas y no tenemos amor, nada somos. Si tenemos la capacidad de profetizar y no tenemos amor, de nada sirve. Si entiendo todas las cosas y puedo interpretar y no hay amor, simplemente somos ruido. No hay una realidad de manifestación de Dios en la vida de la iglesia y en la vida del creyente, sino a través de la manifestación del amor. Podemos tomar este versículo, el versículo 8 de 1 Corintios 13, y ver cómo cada una de estas manifestaciones vividas por la iglesia de Corinto, manifiestas y que tiene que abordar el apóstol, si leemos las cartas una y otra vez, porque hay excesos, porque hay errores, porque están mal entendidas y mal interpretadas algunas de ellas, pero nos lleva a través de la meditación de esta revelación en la palabra de Dios al entendimiento de cómo el amor está por encima de todo. Y lo dice claramente ahí en el versículo 8, empezando por la profecía, y dice: las profecías que se acabarán. Las profecías habrían de tener su cumplimiento. Dos biblistas, Hodge y Vine es responsable de, podríamos decir, casi toda la interpretación de cada vocablo griego traído ya al inglés y aún hasta el español, y el entendimiento profundo de lo que significan las palabras en el griego para poder interpretar la Biblia. Dicen esto al respecto: con el cierre del canon de la Escritura es evidente que la profecía se acabó. Yo digo amén, soy reformado. La profecía se terminó cuando se cerró el canon, la manifestación de Cristo en el Nuevo Testamento. Se acabó la profecía. Hoy recibimos solo la revelación de la palabra de Dios que hemos recibido y la manifestación de Cristo en la vida del creyente y de la iglesia. Y siguen diciendo: el maestro ha tomado en toda su medida el lugar del profeta. El triple oficio de Cristo, uno de ellos es ser profeta y el gran profeta para el pueblo de Dios.
La diferencia es que en tanto que el mensaje del profeta era una revelación directa de la mente de Dios para la ocasión, para la situación, el mensaje del maestro, están hablando de Jesucristo, es tomado como la revelación finalizada. La vida, la obra, la manifestación, la palabra, los hechos, la historia, la entrega, la encarnación, la muerte en la cruz, la resurrección, el ascenso de Cristo al cielo es la revelación final de Dios para su pueblo. Las profecías anunciaron que el Cristo habría de venir cientos y aún miles de años antes de que Él se encarnara. Anunciaron la gran mayoría de los grandes momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos referimos al Adviento, nos referimos a la Navidad, época para la cual nos estamos preparando y en la que estamos meditando, podríamos decir, Génesis 49:10 nos habla de cómo el Cristo vendría a ser descendiente de la tribu de Judá, una de las grandes profecías del advenimiento de Cristo. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Leemos esta porción de la palabra y sabemos esto es profético. Habla de Cristo. Génesis capítulo 49, miles de años antes de nuestro Señor. Su nacimiento en Belén, Miqueas capítulo 5. Y tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado y a un tiempo inmemorial, la eternidad. Y Miqueas habla de Cristo mucho tiempo antes de su nacimiento. El nacimiento de un seno virginal, Isaías capítulo 7. Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por nombre Emmanuel. Y rodeando las circunstancias del nacimiento de nuestro Señor, Jeremías 31:15, la matanza de los niños alrededor de Jerusalén y de Belén. Así habla el Señor, escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. El Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existe. Jeremías profetizando alrededor del nacimiento de Cristo. Pero la profecía, dice el apóstol Pablo, se acabará, termina por cumplirse. Los anuncios, la manera en que Dios manifiesta a su pueblo palabra de verdad que le oriente, que le permita saber y distinguir el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios, es manifiesto, se da y se termina. Podríamos hablar de muchos otros pasajes proféticos. Vuelvo a decir, casi todos los eventos importantes de la vida de nuestro Señor fueron profetizados. Algunos de ellos, de tarea puedes buscar todos los pasajes que nos hablan de esto: la huida a Egipto, la predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán, el desprecio que habría de sufrir por el pueblo judío, la entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino, la traición de uno de los suyos. Él sería vendido por 30 piezas de plata. El precio sería devuelto. Durante su juicio se mantendría en silencio. Sufriría por los demás. Sería crucificado con malhechores. Sus manos y sus pies serían perforados. Sería escarnecido y despreciado. Le darían a beber vinagre. Su costado sería traspasado. Sus ropas serían echadas en suertes. Y ninguno de sus huesos sería quebrantado. Sería sepultado en una tumba de ricos. Resucitaría al tercer día después de su muerte y ascendería a los cielos. Todo palabra profética del Antiguo Testamento. Pero las profecías se acaban. Los tiempos de Dios y sus promesas son cumplidas. Y cada una de estas profecías tendría ese pleno cumplimiento
asegurándonos que Dios tiene todo el control y que la manifestación de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios es Jesús, el Mesías encarnado por causa y por amor de nosotros. Un amor eterno, un amor permanente, pero un amor manifiesto. Amor de Dios para todos nosotros. Y entonces el nacimiento de Cristo y pensar en el nacimiento de Jesús nos invita a amar. Podemos amar porque hemos sido amados. Podemos conocer el amor de Dios y esto nos invita a manifestar el amor que hemos recibido en nuestras vidas. ¿Podrá ser este amor en nosotros manifiesto realmente y de forma permanente en nuestra vida? Esa es la invitación que tenemos del Señor y su palabra en esta mañana. Después el apóstol, ahí en 1 Corintios 13, en el versículo 8, nos dice: y cesarán las lenguas. Esta expresión puede ser interpretada de dos formas. Una de ellas muy simplista, simplemente que estuviera diciendo el apóstol, revelado por el Espíritu Santo, el tiempo va a seguir su rumbo, su paso hacia la eternidad, una nueva realidad, una nueva era, también profetizada, y las lenguas humanas dejarán de tener sentido. Dios será el que dará entendimiento general y tendremos un tiempo de eternidad con Dios en el cual nuestra propia lengua no será siquiera necesaria. ¿Pudiera ser esta la interpretación? Sí, de hecho hay alguien que ha peleado porque esta interpretación sea tomada así. Pero no, viendo el contexto de la iglesia de Corinto precisamente y cómo Pablo aborda el concepto y esta situación que se da en la iglesia de la cuestión de las lenguas, nos damos cuenta que está hablando de lo que la iglesia piensa y cree. Es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo como un don de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Ese es el contexto de la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se da esa manifestación. En la iglesia de Corinto se ha sufrido de excesos de esto llamado don. En la iglesia de Corinto ha habido problemas por la cuestión de las lenguas. Y Pablo ha tenido que venir una y otra vez a aclarar las situaciones y a poner orden en ello. Pero hay todavía una manifestación y una enseñanza más grande que debe dejarse a la iglesia. Para la iglesia, la manifestación del don espiritual de las lenguas, decía en un momento la glosolalia, es un don que anhelaban. Es un don que asociaban directamente con el momento del Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, y entonces ellos buscaban poder experimentar y tenerlo al interior de la iglesia en Corinto, y alababan que estuviese presente, porque para ellos era de gran importancia. Esto no quiere decir que la Biblia diga que tiene que ser de gran importancia, que tiene que ser manifiesto, y que si no es manifiesto no hay Espíritu Santo. Esto no es revelación de Dios. Esto vino a ser una costumbre, y por las palabras de Pablo incluso podemos decir equivocada costumbre de la iglesia de Corinto. Y bueno, sabemos que hasta nuestros tiempos este tipo de interpretación equivocada continúa. Y sin embargo Pablo no niega, no rechaza que el don de lenguas se pueda manifestar. De hecho, él mismo afirma que en él se manifiesta. Y lo dice: yo hablo lenguas más que todos ustedes. Y no creo que esté mintiendo. Él dice: sí, en mí se manifiesta. Pero afirma también categóricamente: si hablásemos lenguas humanas y angélicas y no tenemos amor, no somos sino ruido. De nada sirven las lenguas sin la manifestación plena, sin la manifestación perfecta, sin la manifestación continua del amor en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. Dios es un Dios que habla. Dios se ha querido revelar a nosotros. Dios nos ha hablado, y la palabra dice, de muchas maneras, a través del tiempo, a través de los patriarcas, a través de los profetas,
pero lo firma categóricamente Hebreos capítulo 1, pero lo ha hecho últimamente, o por última vez, a través de su Hijo Jesucristo. Dios, un Dios que habla, le dio al hombre el entendimiento para tener un lenguaje, para establecer las conexiones fonéticas y cerebrales necesarias para establecer idiomas, un medio de comunicación. Sin embargo, también Dios en su momento confundió las lenguas porque así era necesario conforme a su voluntad ahí en Babel. Y si después quiso manifestarse en Pentecostés, en una, podríamos decir, no reunificación, pero sí de tal manera que el don precioso que da en ese momento a los apóstoles haga que la palabra de Dios sea predicada y sea manifiesta en los distintos idiomas, en las distintas lenguas de la gente reunida en esa ocasión y en ese tiempo en Jerusalén. Dios es soberano. Así lo hizo, pues su voluntad, y declaramos y creemos, es una voluntad perfecta. Pero a Dios hay que escucharlo. Él quiere ser escuchado, porque Él quiere comunicar a cada uno de nosotros su revelación. Tiene un aliento de revelación para cada uno de nosotros. No obstante, la gran palabra de Dios, su gran revelación, su última revelación, su mensaje resumen, podríamos decirlo así, es una sola palabra: Jesús, el Salvador. Todo lo que Dios quiere decirnos se resume en eso. Quiero salvarlos y he puesto a quien lo haga: Jesús. Por eso la misma revelación y la palabra nos dice en Mateo capítulo 1 versículo 21: y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el lenguaje del amor de Dios. Dios dice: te amo, he prolongado mi misericordia para ti y quiero para ti salvación. La manifestación de mi revelación es mi Hijo, Jesús, tu Salvador. Y entonces Dios provee un Salvador, provee el sacrificio necesario para nuestra salvación. ¿Y por qué lo hace? Por amor. La manifestación de Dios al hombre es por amor. El amor es el lenguaje que manifiesta de manera más clara, de manera más permanente, la revelación absoluta de Dios. Y Dios quiere que lo sepas y que lo proclames. Dios te ama. Y la gran manifestación de su amor es Cristo encarnado, Cristo crucificado, Cristo sepultado y Cristo resucitado para darnos salvación. La manifestación de la revelación del amor de Dios para nosotros. Y entonces la celebración de la encarnación, la celebración de Cristo que deja su trono, que deja su gloria, que deja su realeza para hacerse siervo semejante a uno de nosotros, no puede ser de otra manera sino en manifestación de amor. Porque eso significa la natividad, la manifestación de Dios a nosotros. Y Dios nos dice que le amemos a Él por sobre todas las cosas, pero que amemos a nuestro prójimo. Y que la medida del amor a nuestro prójimo es el amor que tenemos por nosotros mismos. Amén, hermano. Y tenemos entonces que regresar y reflexionar cómo está la calidad de mi amor a Dios, a mi prójimo y por mí mismo, porque esa es la medida de la revelación que Dios tiene para nosotros. Si seguimos ahí en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8, se nos habla nuevamente de la manifestación de los dones del Espíritu.
que había ahí en la iglesia de Corintio y cómo Pablo, o nuestro Dios a través del apóstol, tiene que hablar de cómo el amor es más preeminente y más importante para la vida de la iglesia. Termina este versículo diciendo que la ciencia se acabará. La profecía y el don de lenguas como dones espirituales eran manifiestos en la vida de Corinto. De hecho, lo anhelaban. Se manifestaba en su vida, se manifestaba litúrgicamente, era algo común en medio de la iglesia, pero se volvió tan fundamental que se estaban olvidando de lo más importante. Y entre ellos se levantaban profetas, se levantaban hablantes de lenguas, pero también se levantaban intérpretes. Había quien tenía el discernimiento espiritual necesario para tomar las palabras de aquellos que eran movidos a manifestar lo que Dios quería decir, y simplemente tenían el entendimiento, como lo dice el apóstol, la ciencia necesaria para poder revelar el contenido y la palabra de Dios. Pablo aprovecha nuevamente esta coyuntura para afirmar que aún superior al entendimiento, que pudiéramos decir esto es lo más importante, porque puede haber quien profetice, puede haber quien hable en lenguas, pero lo más importante es que haya quien interprete y que haya entendimiento. Y el apóstol va a decir sí, pero todavía más importante que el entendimiento es la aplicación. Y la aplicación del entendimiento de la revelación divina es el amor. Si podemos entender y no sabemos amar, verdaderamente no hemos entendido. Amor por el cual Dios se despojó. Amor por el cual se hizo como uno de nosotros. Amor por el cual se humilló entregándose a la muerte y muerte de cruz. Amor de Dios para ti, por lo cual Cristo se encarnó. Llegamos a esta época, llegamos cada año de diciembre, quizás estamos pensando, o ya tenemos puesto nuestro vinito, arreglada nuestra casa, haciendo compras, preparativos, obsequios, festejos. Y no voy a criticar esto. Pero creo que incluso la iglesia de Corinto podía haber tenido estándares más altos pensando en la manifestación de los dones espirituales, la profecía, las lenguas, la interpretación de la palabra de Dios. Y Pablo les dice, no se equivoquen. Más importante que esto es que se amen. Sin amor, nuestras celebraciones, nuestra liturgia y nuestra manifestación de que el Espíritu de Dios es con nosotros no tiene ningún valor. Muchos teólogos, muchos pensadores cristianos han expresado que son incapaces de entender, incapaces de explicar en lenguaje humano, en entendimiento humano, el acto salvífico de Dios en Cristo. ¿Por qué no lo podemos explicar? Porque no podemos entender cómo ama a Dios, cómo pudo entregar a su Hijo por un montón de seres humanos inferiores, pecadores, caídos, pervertidos, malvados, y querer tener el ánimo y la voluntad de salvarnos. Definitivamente no hay explicación. O si la hay, solamente se puede explicar por el amor. Un amor que es voluntad, un amor que es acto de la voluntad perfecta de Dios. Pero finalmente, hermanos, con esto concluyo, la encarnación, la natividad, el verbo hecho carne, como lo dice Juan capítulo 1, que habitó entre nosotros, que nos permitió ver la gloria de Dios, es manifestación de Dios para nuestro entendimiento. Dios quiere que experimentemos este entendimiento. No solo que seamos capaces de explicarlo en categorías humanas, filosóficas, llenas de sentimiento,
sino que este entendimiento se traslade a una experiencia. El amor de Dios no es para entenderse, el amor de Dios es para vivirse, el amor de Dios es para manifestarse, el amor de Dios es para ser reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra manera de vivir ese amor manifiesto, un amor que tiene que ser permanente en nuestras vidas. Y la manera de vivir tal amor, manifestado de manera permanente, es entrega. Si no hay entrega, difícilmente podremos manifestar el amor. El mundo a nuestro alrededor no necesita entender el amor de Dios, necesita percibirlo de una manera manifiesta, necesita experimentarlo. Porque no le podemos decir a alguien, Dios te ama, si no le mostramos cómo Dios le ama. Si no le hacemos experimentar en carne propia, en su necesidad, que Dios le ama. Y entonces, cuando esa manifestación es real en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, podremos ver un amor de calidad. Podemos ver una manifestación de calidad. Una manifestación sobrenatural, porque no es natural al ser humano amar de esa manera. Los dones espirituales, el apóstol nos dice, son importantes. Podemos anhelarnos, podemos trabajar en ello, podemos pedirle a Dios que sean desarrollados en nosotros, pero no podemos nunca dejar de lado el amor. Un amor manifiesto y permanente como el que Dios nos ha dado, por el cual Cristo se hizo carne. El Señor nos ama tanto que se ha hecho carne por nuestra causa, para nuestra salvación. Y nosotros solo podemos decir, alabado y bendito sea el nombre de nuestro Señor. Que ese amor sea manifiesto en nuestras vidas, de tal manera que Dios sepa que le amamos, pero que se manifieste a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos trabajar en esta meditación en nuestras vidas, en este tiempo y en cualquier tiempo de la vida que Dios nos da. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque con amor eterno nos has amado. Que al entender, oh Dios, la manifestación de tu amor en Cristo, en su encarnación, en su entrega, no solo podamos entender, Señor, sino al sentir tu amor manifiesto, transforma nuestro ser en amor, en gratitud, en entrega para ti y en amor a nuestro prójimo. Guíanos, oh Dios, a ello. Y recuérdanos, Padre, que tú nos has amado preciosamente en Cristo Jesús. Gracias te damos.